El bolígrafo temblaba entre mis dedos mientras observaba la firma que acababa de estampar en los documentos oficiales. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, manchando el papel amarillento que sellaría el destino de mi madre. Hoy firmé los papeles, mamá. Vas a ir a un asilo, murmuré en voz baja, sabiendo que ella no podía escucharme desde su silla de ruedas en la sala contigua. Pero lo que ella no sabía era que yo también tenía un secreto que había guardado celosamente durante los últimos 5 años, desde que el doctor Hernández me entregó aquel sobre Manila con resultados que cambiaron mi vida para siempre. Alzheimer hereditario de inicio temprano. Las mismas palabras que habían condenado a mi madre ahora resonaban en mi mente como una sentencia de muerte diferida. Mi nombre es Elena Vázquez. Tengo 42 años y vivo en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 10 años he sido la única cuidadora de mi madre, Esperanza Vázquez de Morales, una mujer que una vez fue la costurera más respetada del barrio de San Juan de Dios. Sus manos, que antes creaban los vestidos más hermosos para las quinceañeras y novias de toda la ciudad, ahora apenas podían sostener una cuchara sin temblar. La casa olía a café de olla y hierbas medicinales, esa mezcla característica que mi abuela solía preparar cada mañana. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de generaciones pasadas, testimonios silenciosos de una familia que había prosperado en México durante décadas. Mi bisabuelo, don Aurelio Morales, había sido dueño de una pequeña fábrica textil que empleaba a medio pueblo. Mi abuelo continuó el legado familiar hasta que la competencia extranjera y los cambios económicos los obligaron a cerrar las puertas para siempre, mamá. Había heredado el talento familiar para las telas y los hilos, pero también algo más, una maldición genética que se manifestaba lentamente, robándole la memoria pedazo a pedazo. Primero fueron las llaves extraviadas, luego los nombres de los vecinos, después las recetas que había cocinado durante 50 años. Ahora, en sus peores días, ni siquiera me reconocía. El asilo Jardines de la Esperanza era el mejor de la región, según me habían asegurado. Ubicado en las colinas de Zapopan, contaba con personal especializado las 24 horas, terapia ocupacional y jardines que supuestamente ayudaban a tranquilizar a los pacientes con demencia. Pero para mí, enviar a mamá allí se sentía como una traición, como abandonar a la mujer que había sacrificado todo por criarme sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía apenas 8 años. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, excepto el doctor Hernández y yo, era que yo también estaba enferma. Los exámenes genéticos habían confirmado mis peores temores. Era portadora de la misma mutación que había destruido la mente de mi madre. Los síntomas comenzarían a manifestarse en los próximos 5 a 10 años, según las estadísticas médicas. Cada olvido menor, cada momento de confusión me llenaba de pánico. ¿Era esto el inicio? ¿Ya había comenzado? Por eso había tomado la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que mamá me viera deteriorarme de la misma manera que yo la había visto a ella. No podía cargarla con el peso de cuidar a una hija enferma mientras ella misma luchaba contra sus propios demonios mentales. El asilo no era solo para ella, era para las dos. Esa tarde, mientras preparaba los últimos detalles para el traslado de mamá, recibí una llamada inesperada. Era Dolores Quintero, la antigua mejor amiga de mi madre y propietaria de una pequeña boutique en el centro de Guadalajara. No habíamos hablado en más de 2 años,
desde que mamá dejó de reconocer a sus viejas amigas. Elena, mi hijita, necesito hablar contigo urgentemente, dijo Dolores con voz temblorosa. Es sobre tu madre y sobre algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Hay cosas que no sabes, secretos que Esperanza me pidió que guardara. Pero ahora que sé lo que está pasando, creo que tienes derecho a saber la verdad. Mi corazón se detuvo por un momento. Durante toda mi vida, había sentido que faltaban piezas en la historia familiar, como si hubiera capítulos enteros que habían sido cuidadosamente omitidos o reescritos. Los álbumes de fotos tenían espacios vacíos, había cartas guardadas en cajas que nunca me permitieron leer, y conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. ¿De qué hablas, doña Dolores?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No puedo decírtelo por teléfono, Elena. Ven a mi casa mañana por la tarde, después de que lleves a tu mamá al asilo. Trae contigo la caja de madera que está en el armario de tu madre, la que tiene el candado pequeño. Yo tengo la llave. La línea se cortó dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos había guardado mi madre todos estos años? ¿Y cómo podía Dolores tener la llave de algo que yo ni siquiera sabía que existía? Esa noche, después de acostar a mamá, me dirigí a su habitación con una linterna. Efectivamente, en el fondo de su armario, detrás de cajas de zapatos y ropa antigua, encontré una caja de madera labrada con un pequeño candado dorado. Era hermosa, del tipo de artesanía que se hacía en Michoacán, con incrustaciones de nácar que formaban patrones florales. Nunca la había visto antes, o si lo había hecho, no la recordaba. Al tomarla, pude sentir que contenía varios objetos que se movían suavemente en su interior. Cartas, tal vez fotografías, quizás joyas. El misterio me carcomía por dentro, pero sabía que tendría que esperar hasta el día siguiente para descubrir qué había estado escondiendo mi madre durante tantos años. Mientras regresaba a mi habitación, cargando la caja misteriosa, no pude evitar preguntarme si los secretos familiares tenían algo que ver con mi enfermedad. ¿Era realmente hereditaria o había algo más oscuro en nuestro pasado? ¿Había mentido el doctor Hernández sobre los resultados de mis exámenes? ¿O había mentido mi madre sobre nuestros antecedentes familiares? Al acostarme esa noche, con la caja a mi lado y el peso de las decisiones tomadas presionando mi pecho, supe que al día siguiente no solo estaría diciendo adiós a mi madre, sino también descubriendo verdades que cambiarían para siempre mi comprensión de quién era yo realmente y de dónde venía. El viento nocturno de Guadalajara silbaba entre las tejas de barro de nuestra casa, como si los espíritus de mis antepasados estuvieran susurrando secretos que pronto saldrían a la luz. La mañana del traslado amaneció gris, con nubes bajas que parecían presagiar el dolor que se avecinaba. Me levanté antes del alba, como había hecho durante los últimos 10 años, para preparar el desayuno de mamá. Café con leche tibia, pan dulce de la panadería La Guadalupana y fruta picada con chile piquín, exactamente como le gustaba cuando aún recordaba sus propios gustos. La encontré sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín donde solía cultivar sus plantas de hierbas medicinales, hierbabuena, manzanilla, ruda y albahaca. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de determinación, ahora parecían perdidos en algún lugar entre el presente y un pasado que solo ella podía ver. «Buenos días». «Mamá», le dije, acercándome lentamente para no asustarla. «¿Cómo dormiste?». Me miró con esa expresión de confusión que había aprendido a reconocer. Algunas veces me confundía con su hermana Carmen,
quien había muerto en un accidente automovilístico 20 años atrás. Otras veces pensaba que yo era una enfermera contratada por su familia, pero en sus momentos de lucidez, que cada vez eran más escasos, me reconocía como su hija Elena. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, apartándose ligeramente cuando intenté tocarle la mano. Mi corazón se partió un poco más, como ocurría cada vez que esta enfermedad me robaba a mi madre. Soy Elena, mamá, tu hija. Vine a desayunar contigo. Durante los siguientes 30 minutos la ayudé a comer lentamente, limpiando con cuidado las migajas que caían sobre su bata de algodón rosa, la misma que había cosido ella misma 5 años atrás, cuando aún conservaba la destreza en sus manos. Era irónico pensar que esas mismas manos que habían creado vestidos de novia que parecían sacados de cuentos de hadas, ahora temblaban al sostener una simple taza. A las 9 de la mañana llegó la ambulancia privada que contraté para el traslado. 2 paramédicos, un hombre mayor de bigote canoso llamado Roberto y una mujer joven de nombre Patricia, entraron a nuestra casa con una camilla plegable y sonrisas profesionales que intentaban ocultar la tristeza inherente de su trabajo. Señora Vázquez, le dijo Patricia a mi madre con voz dulce y pausada, vamos a llevarte a un lugar muy bonito donde podrás descansar y donde habrá muchas personas que te van a cuidar muy bien. Mamá los miró con desconfianza, aferrándose a los brazos de su silla de ruedas. No quiero ir a ningún lado. Quiero quedarme en mi casa. ¿Dónde está mi hija Elena? Ella no me dejaría ir con extraños. Estoy aquí, mamá, le dije, acercándome y tomando su mano temblorosa entre las mías. Yo voy a ir contigo. No te voy a dejar sola. Era mentira, por supuesto. El plan era acompañarla durante la admisión y luego regresar a casa para encontrarme con Dolores. Pero en ese momento necesitaba que ella se sintiera segura, aunque fuera por última vez. El viaje al asilo duró 45 minutos a través del tráfico matutino de Guadalajara. Mamá permaneció callada la mayor parte del tiempo, observando por la ventana los mercados callejeros, las iglesias coloniales y los vendedores ambulantes que formaban parte del paisaje urbano que había sido su mundo durante 70 años. De vez en cuando señalaba algún edificio o plaza y murmuraba nombres de personas que supuestamente conocía, aunque yo no tenía idea de a quién se refería. Jardines de la Esperanza resultó ser más hermoso de lo que había imaginado. Los edificios de estilo colonial español estaban pintados en tonos tierra y rosa mexicano, rodeados de jardines exuberantes donde crecían bugambilias moradas, jacarandas y rosales. Había fuentes de agua corriente, senderos de piedra y áreas sombreadas donde los residentes podían sentarse a disfrutar del clima templado de Jalisco. La directora, una mujer elegante de unos 50 años llamada doctora Amparo Ruiz, nos recibió personalmente en el vestíbulo principal. Había estudiado geriatría en la Universidad Nacional Autónoma de México y tenía más de 20 años de experiencia trabajando con pacientes que padecían demencia y Alzheimer. Señora Morales, le dijo a mi madre, usando su apellido de Casada como yo había solicitado, bienvenida a su nuevo hogar. Hemos preparado una habitación muy especial para usted, con vista a los jardines y cerca de la sala de actividades donde podrá participar en terapias de música y arte. Mi madre la escuchó con atención, pero pude ver en sus ojos que no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Para ella, esto podría ser simplemente una visita social, una salida especial que terminaría cuando regresáramos a casa al final del día. La habitación era pequeña pero acogedora
con una cama individual, un escritorio, una mecedora y un pequeño televisor. Las paredes estaban pintadas de color durazno claro y había fotografías enmarcadas de paisajes mexicanos: Xochimilco, las pirámides de Teotihuacán, las playas de Cancún. Coloqué sobre la mesita de noche las fotografías familiares que había traído. Una de mis padres el día de su boda, otra mía cuando me gradué de la preparatoria y una de los tres juntos durante unas vacaciones en Mazatlán cuando yo tenía 15 años. ¿Te gusta tu habitación, mamá?, le pregunté mientras la ayudaba a sentarse en la mecedora. Ella asintió lentamente, tocando con curiosidad la colcha tejida que cubría la cama. «Es bonita», murmuró, «pero yo quiero ir a mi casa. Mi máquina de coser está esperándome. Tengo que terminar el vestido de la hija de doña Carmen para su quinceañera». La hija de doña Carmen había cumplido 30 años el mes pasado. El vestido del que hablaba mamá había sido terminado y entregado hacía más de una década. Pero para ella, ese proyecto seguía pendiente, suspendido en el tiempo como tantos otros recuerdos fragmentados. Durante las siguientes 2 horas, completé todos los trámites administrativos mientras el personal médico evaluaba a mamá y la familiarizaba con las rutinas diarias del asilo. Le mostraron el comedor, donde serviría sus alimentos junto a otros residentes, la sala de terapia ocupacional, donde podría participar en actividades diseñadas para estimular su memoria, y los jardines exteriores, donde tendría la libertad de caminar supervisada durante las horas de sol. El momento más difícil llegó cuando tuve que despedirme. Mamá estaba sentada en su nueva mecedora, sosteniendo una muñeca de trapo que el personal le había dado para ayudarla a sentirse calmada. Era una técnica común en el cuidado de pacientes con demencia, darles algo suave y familiar que pudieran abrazar cuando se sintieran ansiosas o confundidas. «Mamá, tengo que irme ahora», le dije, arrodillándome junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. «Pero voy a venir a visitarte muy pronto. Te prometo que no te voy a olvidar». Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era confusión, tristeza o tal vez, en algún rincón profundo de su mente deteriorada, comprendía lo que realmente estaba sucediendo? «¿Tú eres mi hija?», preguntó de repente con una claridad que no había mostrado en semanas. «Sí, mamá. Soy Elena, tu hija». «Elena», repitió mi nombre como si lo estuviera probando, como si intentara recordar su sabor. «Mi Elena bonita, siempre fuiste una niña tan inteligente. ¿Sabes qué? Hay algo que nunca te dije, algo importante que está guardado en...». Pero la lucidez se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Su mirada volvió a perderse y comenzó a mecer suavemente a la muñeca de trapo, tarareando una canción de cuna que solía cantarme cuando era pequeña. Salí del asilo con el corazón hecho pedazos, pero también con una extraña sensación de alivio. Mamá estaría bien cuidada, mejor de lo que yo había podido hacer durante los últimos meses. Y ahora tendría tiempo para enfrentar mi propia realidad, para descubrir los secretos que Dolores había prometido revelarme, y para preparar mi propio futuro incierto. Mientras conducía de regreso a Guadalajara por la carretera serpenteante que bajaba de las colinas de Zapopan, no pude evitar preguntarme si acababa de cometer el error más grande de mi vida o si había tomado la decisión más valiente. Solo el tiempo lo diría. La caja de madera con incrustaciones de nácar descansaba en el asiento del pasajero, como un cofre del tesoro que contenía verdades que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia, mi enfermedad y mi futuro. En pocas horas, conocería finalmente los secretos que mi madre había guardado celosamente durante décadas, pero primero
Tenía que enfrentar la soledad de regresar a una casa que, por primera vez en 10 años, estaría completamente vacía. El silencio de mi casa vacía me golpeó como una bofetada cuando crucé la puerta principal. Por primera vez en una década no escuché el sonido familiar de la televisión en el cuarto de mamá, ni sus murmullos confundidos, ni el crujir de su silla de ruedas sobre las baldosas de Talavera. La ausencia era tan palpable que parecía tener peso propio, llenando cada rincón con una soledad que nunca antes había experimentado. Me serví un vaso de agua fresca del vitrolero de barro que mamá había comprado en el mercado de Tlaquepaque años atrás, y me senté en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas. La caja de madera descansaba frente a mí, y por primera vez pude examinarla detenidamente, bajo la luz natural que entraba por la ventana. Las incrustaciones de nácar formaban un patrón intrincado de flores y vides que se entrelazaban en espirales delicadas. Reconocí el estilo como típico de los artesanos purépechas de Michoacán, probablemente del pueblo de Santa Clara del Cobre. Mi abuelo materno había nacido en esa región, pero siempre pensé que había perdido contacto con sus raíces cuando se mudó a Guadalajara para trabajar en la industria textil. El candado era pequeño pero sólido, del tipo que se usaba en joyeros antiguos. Intenté moverlo suavemente, esperando que tal vez se hubiera aflojado con los años, pero estaba bien asegurado. Sea lo que fuera que contenía esta caja, mi madre había querido mantenerlo muy bien protegido. A las 3 de la tarde, tal como había acordado con Dolores, manejé hacia su casa en la colonia Santa Teresita, un barrio de clase media que había sido elegante en los años 60, pero que ahora mostraba signos de desgaste. Las casas conservaban su arquitectura colonial, pero muchas habían sido convertidas en pequeños comercios, una panadería, una papelería, un taller de reparación de televisores. La casa de Dolores era una de las pocas que mantenía su uso residencial original. Tenía paredes de adobe pintadas de color amarillo canario, con marcos de ventanas azul cielo y un pequeño jardín frontal donde crecían geranios rojos y helechos en macetas de barro. Un letrero discreto junto a la puerta principal anunciaba Boutique Dolores, modista y diseñadora. Dolores Quintero tenía 68 años, pero conservaba una elegancia natural que hablaba de décadas dedicadas al mundo de la moda. Su cabello, completamente blanco, estaba peinado en un chongo bajo adornado con una peineta de carey. Llevaba un vestido de lino beige que ella misma había confeccionado, con bordados a mano que recordaban los huipiles tradicionales de Oaxaca. «Elena, mijita», me dijo al abrir la puerta, «pasa, por favor. Te he estado esperando toda la mañana con los nervios de punta». Su sala era un museo viviente de la moda mexicana. Había maniquíes vestidos con trajes de charro bordados, vestidos de fiesta con aplicaciones de lentejuelas y rebozos de Santa María del Río colgados como obras de arte. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro que mostraban a modelos luciendo creaciones de Dolores en desfiles de modas de los años 70 y 80. ¿Trajiste la caja?, me preguntó directamente, sin preámbulos. Asentí y la saqué de mi bolsa. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de nostalgia y tristeza al verla. «Ay, Dios mío», murmuró, tomando la caja entre sus manos como si fuera un objeto sagrado. «No la veía desde hace más de 20 años. Tu madre me la trajo una noche, llorando como una Magdalena, y me suplicó que guardara la llave. Dijo que si algo le pasaba, si algún día perdía la razón, yo debía asegurarme de que tú conocieras la verdad». Del cajón de una cómoda antigua, Dolores sacó una pequeña llave dorada
que brilló bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas con cortinas de encaje. Con manos temblorosas, introdujo la llave en el candado. El mecanismo se dio con un clic suave que resonó en el silencio de la sala. Dolores abrió la tapa lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo muy frágil. El interior estaba forrado con terciopelo rojo descolorido y contenía varios compartimentos. El más grande albergaba un sobre manila grueso, sellado con cera roja. Había también una pequeña libreta de cuero negro, varios documentos doblados, algunas fotografías amarillentas y algo que me llamó la atención inmediatamente: un frasco pequeño de vidrio azul con una etiqueta manuscrita que decía Medicina, Dr. Sebastián Morales, 1983. ¿Dr. Sebastián Morales?, pregunté confundida. ¿Era pariente nuestro? Nunca escuché ese nombre en la familia. Dolores me miró con una expresión grave. Elena, siéntate. Lo que estoy a punto de decirte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia y sobre tu enfermedad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Mi enfermedad? ¿Cómo sabes tú sobre...? Porque tu madre me lo contó todo antes de que comenzara a perder la memoria, interrumpió Dolores, y porque yo estuve presente cuando todo empezó, hace más de 40 años. Tomó el sobre manila y lo sostuvo entre sus manos. Este sobre contiene la verdadera historia de tu familia, Elena. La historia que tu madre juró que nunca conocerías, pero que ahora, dado tu condición, creo que tienes derecho a saber. Háblame claro, Dolores. ¿De qué se trata todo esto? Dolores suspiró profundamente y abrió el sobre con cuidado. Extrajo varios documentos: certificados de nacimiento, actas de matrimonio, reportes médicos y una carta manuscrita en papel de carta rosa con el membrete de un hospital de Ciudad de México. Tu madre no se llamaba Esperanza Vázquez, comenzó Dolores, mostrándome un certificado de nacimiento amarillento. Su verdadero nombre era Esperanza Morales Aguilar, y no era de Guadalajara, como siempre te dijo. Nació en un pueblito cerca de Pátzcuaro, Michoacán, en una familia de médicos tradicionales que habían servido a la comunidad purépecha durante generaciones. Mi mundo comenzó a tambalearse. ¿Médicos tradicionales? ¿Te refieres a curanderos? No, Elena, me refiero a doctores. Doctores formados en universidades europeas que habían regresado a México para servir a su pueblo. Tu bisabuelo, Aurelio Morales, no era dueño de una fábrica textil. Era médico, graduado de la Universidad de París en 1890. Y su hijo, tu abuelo Sebastián Morales, era neurólogo, especializado en enfermedades del sistema nervioso. Las fotografías familiares que había conocido toda mi vida comenzaron a cobrar un nuevo significado. Los hombres elegantemente vestidos que había interpretado como empresarios exitosos, en realidad habían sido médicos. La casa grande que aparecía en algunas fotos no había sido una residencia de industriales, sino una clínica familiar. Pero, ¿por qué mintió mamá? ¿Por qué inventó toda esa historia sobre la fábrica textil? Dolores extrajo la carta manuscrita y me la mostró. Estaba fechada el 15 de marzo de 1983 y el membrete indicaba que provenía del Hospital General de México. Lee esto, me dijo. Es una carta que tu abuelo Sebastián le escribió a tu madre poco antes de morir. Explica por qué ella decidió huir de Michoacán y reinventarse como costurera en Guadalajara. Tomé la carta con manos temblorosas. La caligrafía era elegante pero temblorosa, la de un hombre mayor que luchaba contra alguna enfermedad. Mi querida hija Esperanza, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado el valor de confrontar la verdad que hemos ocultado durante tantos años. El mal de los Morales, como lo llamaba mi padre, no es simplemente Alzheimer
hereditario como los doctores modernos insisten en clasificarlo. Es algo mucho más complejo, algo que nuestra familia ha estudiado y combatido durante más de un siglo. Nuestros antepasados purépechas creían que ciertas familias estaban marcadas con una maldición que robaba la memoria como castigo por secretos no confesados. Los médicos europeos que se casaron con nuestra línea familiar trajeron conocimientos científicos que mezclamos con la sabiduría ancestral, pero nunca pudimos encontrar una cura definitiva. He dedicado mi vida entera a estudiar esta condición. Los frascos azules que encontrarás en esta caja contienen una medicina que desarrollé, basada en plantas medicinales tradicionales y compuestos químicos modernos. No es una cura, pero puede retrasar significativamente la progresión de los síntomas. Tu madre, mi esposa Carmen, murió sin saber la verdad. Le dije que había sufrido un accidente, pero en realidad se quitó la vida cuando los síntomas se volvieron intolerables. No pude salvarla porque se negó a tomar la medicina, convencida de que era mejor morir con dignidad que vivir como una sombra de sí misma. Esperanza. Tú llevas el gen y tu hija Elena también lo llevará. Pero ahora tienes las herramientas que tu madre no tuvo. La medicina está en los frascos azules. Las instrucciones para prepararla están en la libreta de cuero negro. Y los nombres de las personas que pueden ayudarte están en los otros documentos. No huyas de la verdad como lo hice yo. Enfrenta esta herencia familiar con valor y sabiduría. Tu hija merece conocer su verdadero legado. Con todo mi amor y mis disculpas por el silencio, Dr. Sebastián Morales Vázquez. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi realidad se había fracturado completamente. Mi familia no eran comerciantes textiles, sino una dinastía de médicos que habían luchado durante generaciones contra una enfermedad hereditaria que combinaba elementos genéticos con lo que ellos creían que eran aspectos sobrenaturales. ¿Los frascos azules? Pregunté con voz temblorosa. ¿Todavía sirven después de tantos años? Dolores asintió. Tu madre comenzó a tomarlos en secreto cuando los primeros síntomas aparecieron. Por eso su deterioro fue mucho más lento de lo normal. Sin la medicina de tu abuelo, habría perdido la razón completamente hace años. Tomé uno de los frascos y lo examiné bajo la luz. El líquido en su interior era de color ámbar claro, como miel diluida. La etiqueta manuscrita incluía instrucciones detalladas. 3 gotas bajo la lengua cada mañana, con el estómago vacío. Aumentar a 5 gotas si aparecen síntomas de desorientación. Elena, dijo Dolores suavemente, hay algo más que debes saber. Tu madre no desarrolló Alzheimer por casualidad genética. Algo la traumatizó profundamente, algo que aceleró la aparición de los síntomas. Y eso también está documentado en esta caja. Mi mente ya no podía procesar más revelaciones. En el transcurso de 1 hora, había descubierto que mi identidad familiar completa era una mentira, que mi enfermedad tenía raíces mucho más profundas y complejas de lo que imaginaba, y que existía un posible tratamiento que había estado al alcance de mis manos durante años. Pero la expresión en el rostro de Dolores me indicaba que los secretos más dolorosos aún estaban por revelarse. Dolores extrajo de la caja una fotografía en blanco y negro que había estado oculta debajo de los documentos médicos. La imagen mostraba a una mujer joven de unos 20 años, bellísima, vestida con un traje de novia elaboradamente bordado. Su rostro irradiaba felicidad pura y sus ojos brillaban con la esperanza de una vida llena de promesas. Me tomó varios segundos reconocer que era mi madre. Esta fotografía fue tomada el día de su primera boda.
dijo Dolores con voz suave. El 12 de junio de 1975, en la iglesia de San Francisco en Pátzcuaro, Michoacán. ¿Su primera boda? Repetí, sintiendo que el suelo volvía a moverse bajo mis pies. Pero mamá siempre me dijo que solo se había casado una vez, con mi papá. Tu madre se casó 3 veces, Elena, y ninguno de esos hombres fue tu verdadero padre. El mundo se detuvo. Durante 42 años había creído conocer mi identidad, mis orígenes, mi lugar en el mundo. Ahora descubría que incluso mi paternidad era una mentira cuidadosamente construida. Dolores continuó extrayendo documentos de la caja, actas de matrimonio, fotografías de diferentes ceremonias, cartas amarillentas escritas en diferentes caligrafías masculinas. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que revelaba una vida mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Su primer esposo fue Rodrigo Morales Santander, su primo segundo, explicó Dolores, mostrándome un certificado de matrimonio. Era médico como el resto de la familia, especializado en psiquiatría. Se casaron cuando ella tenía 20 años, siguiendo la tradición familiar de mantener la línea genética pura, como decían entonces. Creían que casándose entre primos lejanos podrían controlar mejor la herencia del mal familiar. Examiné la fotografía de la boda más detenidamente. Al lado de mi madre estaba un hombre alto y elegante, con rasgos indígenas marcados pero refinados, vestido con un traje de 3 piezas. Sus ojos tenían una intensidad perturbadora, como si pudiera ver a través de las personas. ¿Qué pasó con él? Rodrigo resultó ser un hombre violento y controlador. Usaba sus conocimientos médicos para manipular psicológicamente a tu madre. Le administraba sedantes sin su conocimiento. La convencía de que estaba desarrollando síntomas de demencia prematura. La aislaba de su familia. Era una forma sofisticada de abuso que nadie en esa época reconocía como tal. Dolores extrajo una libreta pequeña de cuero rojo, diferente a la negra que contenía las fórmulas médicas. Esta tenía las páginas amarillentas y la escritura de mi madre, pero mucho más joven y temblorosa. Esto es como un diario que tu madre mantuvo durante los 2 años que duró ese matrimonio, explicó Dolores. Lean solo las páginas que marqué con listones rojos. El resto es demasiado doloroso, incluso para mí. Abrí la libreta en la primera página marcada. La fecha indicaba 15 de octubre de 1975, Pátzcuaro, Michoacán. Rodrigo me dio algo en el café esta mañana. No recuerdo qué pasó entre las 10 y las 4 de la tarde. Cuando desperté estaba en nuestra cama y él me decía que había tenido otro episodio de confusión mental. Dice que es normal en las mujeres de nuestra familia, que mi madre también los tenía. Pero yo no recuerdo que mamá Carmen tuviera estos problemas antes de morir. ¿Será cierto que estoy perdiendo la razón tan joven? Continué leyendo, sintiendo náuseas crecientes con cada entrada. Los episodios de confusión se volvían más frecuentes, siempre después de que Rodrigo le diera alguna bebida o medicina. Mi madre documentaba pérdidas de memoria, desorientación temporal y encuentros físicos de los que no guardaba recuerdo claro. Era un monstruo, murmuré. Un monstruo con título médico y reputación intachable en la comunidad, confirmó Dolores. Tu madre trató de escapar varias veces, pero él la convencía de que estaba imaginando cosas, que su enfermedad mental la hacía paranoica. Llegó al extremo de falsificar reportes médicos que supuestamente demostraban que ella padecía demencia precoz. ¿Cómo logró salir de esa situación? Dolores me mostró una fotografía que me heló la sangre. Era mi madre, pero apenas reconocible.
Su rostro estaba cubierto de moretones, tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón y su labio inferior estaba partido. La fecha en el reverso indicaba enero 1977. Una noche, Rodrigo perdió el control completamente. La golpeó tan brutalmente que terminó en el hospital. Pero fue su error fatal, porque los médicos que la atendieron eran amigos de su padre, el doctor Sebastián. Ellos se dieron cuenta de que las heridas no eran consistentes con una caída accidental, como Rodrigo había reportado. ¿Qué hicieron? Su padre y 2 tíos médicos confrontaron a Rodrigo esa misma noche. Nunca supe exactamente qué le dijeron o qué le hicieron, pero él desapareció de Pátzcuaro antes del amanecer. El matrimonio fue anulado discretamente y tu madre fue llevada a una clínica privada en Ciudad de México para recuperarse física y mentalmente. Dolores extrajo otra acta de matrimonio, fechada en 1968. Su segundo esposo fue Arturo Vázquez Hernández, un ingeniero de Guadalajara que conoció durante su recuperación. Era un hombre bueno, gentil, que la amaba genuinamente y quería ayudarla a sanar. La fotografía de esta segunda boda mostraba a mi madre con un vestido sencillo pero elegante, sonriendo tímidamente junto a un hombre de apariencia bondadosa con bigote y anteojos. Su expresión era muy diferente a la radiante felicidad de la primera boda. Ahora había cautela en sus ojos, como si temiera que la felicidad fuera solo temporal. ¿Este fue el hombre que yo conocí como mi padre? No, mijita. Arturo murió en un accidente industrial en 1980, 2 años después de casarse. Tu madre estaba embarazada de 3 meses cuando ocurrió la tragedia. Perdió al bebé debido al shock y la depresión que siguieron. Mi corazón se comprimió. Mi madre había sufrido tanto dolor, tanta pérdida, y yo nunca lo había sabido. Cada sonrisa que me había regalado durante mi infancia, cada canción de cuna, cada abrazo protector, había sido un acto de valor extraordinario de una mujer que había sobrevivido a traumas inimaginables. Y mi verdadero padre. Dolores extrajo un documento diferente, este más reciente y con sellos oficiales. Era un certificado de adopción fechado en 1982, cuando yo tenía apenas 2 años. Tu verdadero padre fue un médico español llamado Dr. Alejandro Ruiz Mendoza. Tu madre lo conoció en una conferencia médica en Ciudad de México en 1981, donde él presentaba investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Ella asistió usando el apellido de su segundo esposo, haciéndose pasar por viuda de un ingeniero. Un médico español. Por eso a veces siento que ciertas palabras en español europeo me suenan familiares. Exactamente. Alejandro estaba fascinado por el caso de tu madre y su familia. Había estado estudiando linajes genéticos similares en España, particularmente en Galicia y Asturias. Creía que podría haber una conexión ancestral entre las familias Morales de México y ciertas familias españolas que también padecían demencias hereditarias atípicas. Dolores. Me mostró una fotografía de un hombre alto, de rasgos aristocráticos, con cabello oscuro y ojos intensamente azules. Estaba vestido con una bata blanca de laboratorio, sosteniendo lo que parecía ser un microscopio. Tu madre y Alejandro tuvieron un romance apasionado pero breve. Él estaba casado en España y solo había venido a México por 6 meses para completar su investigación. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, él ya había regresado a Europa. ¿Él sabía de mi existencia? Sí, pero decidió no involucrarse. Le envió dinero durante los primeros años de tu vida y también algunas de sus investigaciones médicas que podrían ser útiles para tu futuro.
Todo está documentado en las cartas que encontrarás en el fondo de la caja. Efectivamente, había un paquete de cartas atadas con un listón azul. Las fechas iban desde 1982 hasta 1987. En la primera, escrita en español con acento peninsular, Alejandro describía su fascinación por el caso médico de mi madre y su familia. Querida Esperanza, los análisis de sangre que me enviaste confirman mis sospechas. La condición de tu familia no es exactamente Alzheimer común, sino una variante genética muy rara que he observado en 3 familias españolas. He estado desarrollando un tratamiento experimental que podría ser efectivo. Te envío las fórmulas y las instrucciones. Por favor, manténme informado de cualquier desarrollo con tu hija Elena. ¿Por qué mamá nunca me contó nada de esto? Porque conoció a su tercer esposo, el hombre que tú conociste como tu padre cuando tú tenías 2 años. Julián Morales Vega era un comerciante textil, amable pero simple, que la amó sin hacer preguntas sobre su pasado. Ella decidió reinventarse completamente. Cambió su historia familiar, quemó la mayoría de los documentos médicos y se dedicó a la costura para mantenerse alejada del mundo de la medicina que le había traído tanto dolor, pero conservó esta caja. Sí, porque en el fondo de su corazón sabía que algún día tendrías derecho a conocer la verdad, especialmente si comenzabas a mostrar síntomas de la condición familiar. Miré todos los documentos esparcidos sobre la mesa de Dolores, certificados de matrimonio, fotografías de diferentes épocas, cartas de amor, investigaciones médicas, reportes de hospitales, recetas de medicinas experimentales. Era la historia de una mujer que había sobrevivido a violencia doméstica, pérdidas trágicas y el peso de una herencia genética que consideraba una maldición. Pero también era la historia de una mujer increíblemente fuerte que había logrado reconstruir su vida, crear una nueva identidad y criarme con amor y estabilidad, protegiendo mi infancia de todos los horrores que ella había vivido. Dolores, pregunté finalmente, ¿tú crees que estos tratamientos experimentales realmente funcionen? ¿O solo estoy aferrándome a esperanzas falsas? Mijita, tu madre vivió con síntomas leves durante más de 15 años usando las medicinas de tu abuelo y las fórmulas del doctor español. Sin esos tratamientos, probablemente habría perdido la razón completamente hace una década. Tomé uno de los frascos azules y lo sostuve contra la luz. El líquido se veía inofensivo, como cualquier jarabe común, pero si las cartas y documentos eran ciertos, ese pequeño frasco contenía décadas de investigación médica y sabiduría ancestral. Una bridge entre la ciencia moderna y las tradiciones curativas purépechas. Hay una cosa más, dijo Dolores suavemente, algo que tu madre me hizo prometer que te diría solo si decidías tomar los medicamentos. ¿Qué es? Tu verdadero padre, el doctor Alejandro, aún vive. Tiene 75 años y dirige una clínica privada en Santiago de Compostela. En sus últimas cartas, mencionó que había desarrollado tratamientos aún más efectivos. Si decides buscar una cura real, no solo un retraso de los síntomas, él podría ser tu única esperanza. La decisión que enfrentaba ya no era simplemente entre aceptar mi destino o luchar contra él. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a desentrañar completamente mi identidad, buscar a un padre que nunca conocí y aventurarme en un mundo de medicina experimental que combinaba ciencia moderna con tradiciones ancestrales. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, llenando la sala de Dolores con una luz dorada que hacía brillar las incrustaciones de nácar de la caja misteriosa, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma.
Esa noche regresé a casa cargando no solo la caja de madera con sus secretos revelados, sino también el peso de una nueva identidad que aún no sabía cómo procesar. La casa se sentía diferente ahora que conocía la verdad sobre mi familia. Cada fotografía en las paredes, cada mueble heredado, cada recuerdo de la infancia tenía ahora una nueva dimensión de significado. Me senté en la cocina con todos los documentos extendidos frente a mí, como un detective tratando de resolver un caso que había durado décadas. La libreta negra de cuero contenía las fórmulas médicas escritas en la caligrafía cuidadosa de mi abuelo Sebastián. Cada receta incluía ingredientes que mezclaban compuestos farmacéuticos modernos con plantas medicinales tradicionales purépechas, extracto de ginkgo biloba, aceite de omega 3 derivado de pescados de lagos michoacanos, polvos de raíces cuyo nombre solo aparecía en lengua tarasca. Las cartas de mi padre biológico, el doctor Alejandro Ruiz Mendoza, revelaban una mente científica brillante obsesionada con desentrañar los misterios de nuestra condición hereditaria. En una carta fechada en 1985 escribía: «Querida Esperanza, mis investigaciones en las universidades de Salamanca y Barcelona han confirmado lo que sospechaba. La condición que afecta a tu familia no es únicamente genética. Hay un componente epigenético que se activa por traumas emocionales severos, particularmente aquellos relacionados con violencia o pérdidas traumáticas. Esto explicaría por qué algunos portadores del gen nunca desarrollan síntomas, mientras que otros los manifiestan prematuramente. Esta revelación me impactó profundamente. Si el trauma emocional aceleraba la aparición de los síntomas, entonces el abuso que mi madre había sufrido con su primer esposo no solo había sido una tragedia personal, sino también el catalizador que había despertado su enfermedad hereditaria dormida. Significaba esto que yo, al haber vivido una infancia relativamente estable y amorosa, tenía menos probabilidades de desarrollar síntomas tempranos, o el trauma de ver deteriorarse a mi madre durante 10 años había sido suficiente para activar mis propios genes problemáticos. Decidí comenzar inmediatamente con el tratamiento que había desarrollado mi abuelo. Siguiendo las instrucciones meticulosamente escritas en la libreta negra, preparé la primera dosis. 3 gotas del líquido ámbar bajo la lengua, con el estómago vacío, antes del amanecer. El sabor era amargo y terroso, con notas que recordaban al chocolate oscuro y las hierbas silvestres. Durante los siguientes días, establecí una rutina completamente nueva. Me levantaba antes del alba para tomar la medicina, pasaba las mañanas digitalizando todos los documentos de la caja para preservar la información y las tardes las dedicaba a investigar todo lo que podía encontrar sobre mi padre biológico y sus investigaciones actuales. El doctor Alejandro Ruiz Mendoza había construido una reputación impresionante en España. Su clínica privada, Centro de Neurología Avanzada Santiago, se especializaba en enfermedades neurodegenerativas raras y tratamientos experimentales. Su página web mostraba estudios de casos exitosos de pacientes con condiciones similares a la de mi familia, aunque por razones de confidencialidad médica, los detalles específicos estaban limitados. Lo más intrigante era un artículo académico que había publicado en 2020 en la Revista Española de Neurología, titulado Demencias hereditarias atípicas, un enfoque multidisciplinario combinando medicina occidental y conocimientos ancestrales. En el resumen,
Mencionaba específicamente casos documentados en linajes familiares de origen mexicano con herencia purépecha, donde tratamientos combinados han demostrado eficacia superior a las terapias convencionales. Estaba escribiendo sobre mi familia, sobre mí. El quinto día, después de comenzar el tratamiento, sucedió algo extraordinario. Me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Los pensamientos confusos que había atribuido al estrés de cuidar a mamá se habían desvanecido. Podía concentrarme durante horas sin fatiga mental y mi memoria parecía más aguda que nunca. ¿Era posible que los síntomas iniciales que había temido fueran reversibles? ¿O simplemente estaba experimentando un efecto placebo psicológico? Para poner a prueba mi mejoría cognitiva, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: organizar completamente los archivos financieros y legales de mamá. Durante las siguientes horas, trabajé con una eficiencia y concentración que no recordaba haber poseído en años. Cada documento fue catalogado, cada cuenta fue balanceada, cada trámite pendiente fue resuelto. Mientras trabajaba, encontré algo que me dejó sin aliento: un sobre que contenía los resultados de mis propios exámenes genéticos de 5 años atrás. Los abrí con manos temblorosas, esperando encontrar la confirmación de mi sentencia de muerte genética. En lugar de eso, encontré algo completamente diferente. El reporte indicaba que aunque yo era portadora de las variantes genéticas asociadas con demencia familiar, también poseía otros marcadores genéticos que sugerían una resistencia natural inusual a la neurodegeneración. En términos técnicos que apenas podía comprender, el laboratorio había encontrado que mi perfil genético era atípico y que recomendaban consulta con especialistas en genética neurológica para evaluación adicional. ¿Por qué el doctor Hernández no me había explicado esta complejidad? ¿Por qué me había dado solo la mala noticia sin mencionar que mi caso podría ser diferente al de mi madre? Llamé inmediatamente a su consultorio, solo para descubrir que el doctor Hernández se había jubilado 2 años atrás y se había mudado a Mérida, Yucatán. Su reemplazo, la doctora Patricia Salinas, accedió a revisarme para reevaluar mi caso con los nuevos documentos que había encontrado. La cita fue programada para la siguiente semana, pero yo ya había tomado una decisión más grande. Iba a contactar a mi padre biológico en España, no solo para buscar tratamientos más avanzados, sino porque necesitaba conocer la historia completa de mi herencia genética, tanto la problemática como la potencialmente protectiva. Escribir ese primer correo electrónico fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. ¿Cómo te presentas ante un padre que nunca conociste? ¿Cómo resumes 42 años de existencia en unas pocas líneas? ¿Cómo pides ayuda médica sin sonar desesperada? Finalmente, opté por la honestidad directa. Estimado Dr. Ruiz Mendoza, mi nombre es Elena Morales Vázquez. Soy la hija de Esperanza Morales Aguilar, con quien usted tuvo correspondencia médica entre 1982 y 1987. Recientemente he descubierto que usted es mi padre biológico y que mi familia materna padece la condición neurológica que usted ha estado estudiando durante décadas. Mi madre fue trasladada a un asilo especializado la semana pasada debido al avance de su demencia. Yo he comenzado a mostrar síntomas iniciales, pero también he iniciado el tratamiento que mi abuelo, el doctor Sebastián Morales, desarrolló usando sus investigaciones y fórmulas. No le escribo buscando una reunión padre-hija emotiva.
Le escribo como una paciente que necesita acceso a los tratamientos más avanzados disponibles para nuestra condición familiar. Si usted está dispuesto a evaluarme médicamente, estoy preparada para viajar a España. Adjunto copias digitalizadas de todos los documentos médicos familiares que han estado guardados durante décadas, incluyendo las cartas que usted envió a mi madre. Atentamente, Elena Morales Vázquez, Guadalajara, México. Presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. El correo electrónico viajó instantáneamente a través del Océano Atlántico, cargando 4 décadas de secretos familiares y la esperanza de una hija que acababa de descubrir que su destino médico podría no estar tan predeterminado como había creído. Durante las siguientes horas, no pude concentrarme en nada más. Cada sonido de notificación en mi teléfono me hacía saltar, esperando una respuesta que podría cambiar el rumbo de mi vida. Mientras tanto, continué tomando religiosamente la medicina de mi abuelo, documentando cuidadosamente cualquier cambio en mi estado mental y físico. Por la noche, decidí llamar al asilo para preguntar por mamá. La enfermera de turno me informó que había tenido un día particularmente bueno. Había participado en una sesión de terapia musical, había recordado algunas canciones de su juventud y había mencionado mi nombre varias veces. Dice que tiene una hija muy inteligente que es doctora, me dijo la enfermera con una sonrisa en la voz. Le dijimos que usted trabajaba en otras cosas, pero ella insiste en que usted estudió medicina como su familia. Mi corazón se detuvo. En sus momentos de mayor confusión, cuando no podía recordar qué había desayunado o qué día era, mi madre seguía recordando la verdad sobre nuestro legado familiar médico. Tal vez en algún nivel profundo de su mente deteriorada, sabía que los secretos finalmente habían sido revelados y que yo estaba tomando el camino que mi familia había recorrido durante generaciones. Esa noche, mientras me quedaba dormida sosteniendo una de las cartas de mi padre biológico, supe que sin importar lo que respondiera desde España, ya no era la misma persona que había firmado los papeles del asilo una semana atrás. Había descubierto que era la heredera de una tradición médica que combinaba ciencia moderna con sabiduría ancestral, hija de una superviviente extraordinaria y de un investigador brillante, portadora de genes tanto problemáticos como potencialmente protectivos. Mi historia apenas estaba comenzando. La respuesta de mi padre biológico llegó exactamente 72 horas después de que envié mi correo electrónico. Era las 6 de la mañana y yo acababa de tomar mi dosis diaria de la medicina ancestral cuando el sonido de una nueva notificación hizo que mi corazón se acelerara. Querida Elena, tu mensaje me ha conmovido profundamente, no solo como médico, sino como ser humano. Durante 42 años he pensado en ti casi diariamente, preguntándome si habrías heredado los dones extraordinarios de tu familia materna, así como sus desafíos genéticos. He revisado cuidadosamente todos los documentos que adjuntaste. Las fórmulas de tu abuelo Sebastián eran brillantes para su época, y el hecho de que tu madre haya vivido tantos años con funcionalidad cognitiva relativamente preservada confirma su eficacia. Sin embargo, en las últimas 2 décadas he desarrollado tratamientos significativamente más avanzados. No necesitas venir a España, Elena. Yo voy a ir a México. He estado planeando un viaje de investigación a América Latina para documentar casos similares al de tu familia. Tu contacto me da la oportunidad perfecta de combinar investigación científica con una reunión largamente postergada. Llegaré a Guadalajara el próximo viernes.
15 de octubre. Traigo conmigo un equipo médico reducido y equipos de diagnóstico portátiles de última generación. También traigo esperanza real, no solo tratamientos paliativos. Tu descripción de los síntomas iniciales, combinada con tu perfil genético único, sugiere que perteneces a un subgrupo muy pequeño de portadores que pueden no solo detener la progresión de la enfermedad, sino revertir completamente los daños neurológicos iniciales. Existe la posibilidad, Elena, de que no solo te cures, sino de que te conviertas en la clave para curar a otros, incluyendo posiblemente a tu madre. Nos veremos muy pronto. Doctor Alejandro Ruiz Mendoza, leí la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. Mi padre, a quien nunca había conocido, estaba dispuesto a cruzar el océano para ayudarme. Más importante aún, sugería que mi caso podría ser no solo tratable, sino que podría representar una esperanza para otros miembros de mi familia, incluyendo mamá. Los siguientes días pasaron en una vorágine de preparativos. Contacté a la doctora Patricia Salinas para coordinar el acceso del equipo médico español a las instalaciones del Hospital Civil de Guadalajara. Organicé todos los documentos médicos familiares en orden cronológico. Y, lo más importante, visité a mamá en el asilo para contarle en uno de sus momentos de mayor lucidez que íbamos a recibir ayuda médica especializada. ¿Un doctor español?, preguntó mamá con curiosidad, sus ojos mostrando un destello de la inteligencia que la enfermedad no había logrado extinguir completamente. ¿De España a España o de aquí de México? De España, mamá. Es un especialista en nuestra condición familiar. Por un momento, su expresión cambió. Una sombra de reconocimiento cruzó por su rostro, como si alguna parte profunda de su memoria estuviera conectando piezas que creía perdidas para siempre. Elena, me dijo con una claridad que me sorprendió. Hay cosas que nunca te dije, cosas importantes sobre tu papá verdadero. Ya lo sé, mamá. Ya sé la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. ¿Ya no tienes que cargar con mis secretos? No, mamá, ya no tengo que cargar con tus secretos. El viernes por la mañana, un convoy de 3 vehículos llegó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para recoger al equipo médico español. Yo había decidido ir personalmente, no solo por cortesía, sino porque después de 4 décadas, finalmente iba a conocer a mi padre biológico. Lo reconocí inmediatamente, a pesar de que las fotografías que había visto eran de hace 20 años. Alto, elegante, con el cabello completamente blanco pero abundante, y esos ojos azules intensos que ahora entendía que había heredado. Llevaba un traje gris impecablemente cortado y cargaba una maleta médica de cuero negro que parecía haber viajado por medio mundo. ¿Elena?, preguntó al acercarse, y su voz tenía el mismo acento español de las grabaciones médicas que había encontrado entre los documentos de mamá. Sí, soy yo. No hubo abrazo emotivo ni momento de película. En lugar de eso, él me examinó con mirada médica profesional, como si estuviera evaluando mi estado físico y neurológico a simple vista. «Has estado tomando las fórmulas de tu abuelo», dijo. No era una pregunta. Sí, durante las últimas 2 semanas. ¿Cómo lo sabe? Por tu postura, la claridad en tus ojos y la forma en que organizas tus pensamientos al hablar. Las medicinas tradicionales purépechas tienen efectos observables en el sistema nervioso central, especialmente en individuos con tu perfil genético particular. Durante el viaje al hospital, me explicó los avances médicos que había desarrollado durante las 2 últimas décadas. Su equipo
Había identificado no solo los genes específicos responsables de nuestra condición familiar, sino también los mecanismos epigenéticos que los activaban o desactivaban. La condición de tu familia no es una maldición hereditaria inevitable, me explicó. Es más como un interruptor genético que puede encenderse o apagarse dependiendo de factores ambientales, emocionales y nutricionales específicos. ¿Eso significa que mamá podría mejorar? Significa que vamos a averiguarlo. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida. El equipo médico español, compuesto por neurólogos, genetistas y especialistas en medicina tradicional, me sometió a una batería de exámenes que incluían resonancias magnéticas de alta resolución, análisis genéticos avanzados, pruebas cognitivas computarizadas y evaluaciones de la efectividad de los tratamientos ancestrales que había estado tomando. Los resultados fueron extraordinarios. Elena, me dijo mi padre el miércoles por la mañana, mostrándome imágenes coloridas de mi cerebro en una pantalla de alta definición, tu caso es médicamente fascinante. No solo no tienes signos de deterioro neurológico, sino que muestras patrones de conectividad neural que son superiores al promedio de la población general. Señaló áreas específicas en las imágenes. Estas regiones del cerebro, que típicamente se ven afectadas en pacientes con tu perfil genético, en tu caso muestran hiperactividad beneficiosa. Es como si tu cerebro hubiera desarrollado compensaciones naturales que no solo previenen el daño, sino que mejoran la función cognitiva. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que eres genéticamente única. Portas los genes de la condición familiar, pero también tienes variantes protectivas extremadamente raras que aparecen tal vez una vez en 100.000 casos. Tu perfil genético sugiere que no solo nunca desarrollarás demencia, sino que podrías vivir hasta edad muy avanzada con funciones cognitivas excepcionales. La habitación del hospital se quedó en silencio mientras procesaba esta información. Durante 5 años había vivido con la sombra de una sentencia de muerte genética. Ahora descubría que no solo estaba libre de esa condición, sino que era portadora de características genéticas extraordinariamente beneficiosas. ¿Y mamá? Mi padre intercambió miradas con sus colegas antes de responder. El caso de tu madre es más complejo porque su deterioro ya está avanzado. Sin embargo, hemos desarrollado terapias experimentales que han mostrado resultados prometedores en casos similares. Terapias experimentales, combinaciones de células madre neurales, factores de crecimiento específicos y versiones sintéticas mejoradas de las medicinas tradicionales que tu abuelo desarrolló. No podemos garantizar una recuperación completa, pero existe una posibilidad real de detener la progresión y recuperar algunas funciones perdidas. Esa misma tarde, trasladamos a mamá del asilo al hospital para que fuera evaluada por el equipo español. Verla en ese ambiente médico high-tech, rodeada de doctores europeos que hablaban en términos técnicos sobre su condición, me recordó que ella había nacido en una familia de médicos distinguidos antes de que las circunstancias la obligaran a reinventarse como costurera. Durante la evaluación, algo extraordinario sucedió. Cuando mi padre se presentó ante ella usando su nombre completo, Dr. Alejandro Ruiz Mendoza, especialista en neurología de la Universidad de Santiago de Compostela, mamá lo miró fijamente durante varios segundos. Alejandro, murmuró finalmente, tú eres el papá de mi Elena. La habitación se quedó completamente silenciosa.
El equipo médico intercambió miradas de asombro profesional. Era virtualmente imposible que una paciente con su nivel de deterioro cognitivo pudiera hacer esa conexión después de más de 40 años. Sí, Esperanza, respondió mi padre suavemente. Soy el papá de Elena. Ella salió muy inteligente, dijo mamá con una sonrisa que no había visto en años. Como tú, como nosotros. En ese momento comprendí algo fundamental. Mi madre no había perdido su esencia, solo el acceso a ella. Donde los médicos anteriores habían visto deterioro irreversible, mi padre y su equipo veían circuitos neurales desconectados que potencialmente podrían reconectarse con las terapias correctas. El tratamiento experimental comenzó inmediatamente. Mamá recibiría una combinación de terapias intravenosas 3 veces por semana durante los próximos 6 meses. Mientras tanto, yo sería estudiada como caso control para ayudar a desarrollar tratamientos preventivos para otros miembros de familias con condiciones similares. Pero lo más importante era que ya no estaba sola en esta batalla. Tenía un padre que era un investigador médico de renombre mundial, una madre que había demostrado ser mucho más fuerte de lo que cualquiera había imaginado y una herencia genética que convertía lo que había considerado una maldición familiar en una oportunidad única para contribuir a la ciencia médica. 6 meses después, mientras escribo estas líneas en mi estudio renovado, puedo reportar que los resultados han superado todas las expectativas. Mamá ha recuperado aproximadamente el 60% de sus funciones cognitivas. Puede recordar mi nombre, reconoce a personas que no había reconocido en años y ha vuelto a coser, aunque con la supervisión del personal del asilo. Yo he comenzado un programa de doctorado en neurogenética en la Universidad de Guadalajara, trabajando en colaboración remota con el equipo de investigación de mi padre en España. Mi caso está siendo documentado para publicación en revistas médicas internacionales, no solo como una curiosidad genética, sino como evidencia de que las llamadas enfermedades incurables pueden ser mucho más complejas y tratables de lo que tradicionalmente se ha creído. La casa ya no se siente vacía. Mamá viene a visitarme los fines de semana cuando su estado lo permite. Hemos convertido su antiguo cuarto de costura en un laboratorio casero donde experimento con variaciones de las fórmulas ancestrales, ahora con equipos modernos de análisis químico que mi padre envió desde España. Pero tal vez lo más importante es que he aprendido que los secretos familiares, por dolorosos que sean, pierden su poder destructivo cuando finalmente se exponen a la luz. La caja de madera con incrustaciones de nácar ahora descansa en mi escritorio, ya no como un receptáculo de misterios oscuros, sino como un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente encuentra la manera de emerger. Mi nombre es Elena Morales Ruiz, soy genetista en entrenamiento, hija de supervivientes extraordinarios y portadora de un legado que combina sabiduría ancestral, purépecha con ciencia médica de vanguardia. Firmé los papeles para enviar a mi madre al asilo, creyendo que era el final de nuestra historia familiar. En realidad, era apenas el comienzo. La luz del amanecer entra por las ventanas de mi casa, mientras termino de escribir estas líneas, el mismo amanecer que veía cuando tomaba mi primera dosis de medicina ancestral hace 8 meses. Pero ahora sé que cada amanecer trae nuevas posibilidades, nuevos descubrimientos y nuevas oportunidades para sanar no solo a mi familia, sino potencialmente a muchas otras familias que han vivido con el peso de maldiciones hereditarias que pueden, después de todo,
convertirse en bendiciones extraordinarias. El futuro, que una vez me pareció predeterminado y sombrío, ahora se extiende ante mí lleno de posibilidades infinitas. Y todo comenzó con una decisión dolorosa que creí que era un final, pero que resultó ser el inicio de la aventura más importante de mi vida.